about control. Stand down. It's a relationship based on respect. Every time we've unveiled a new attraction, attendance has spiked. We should put up the wow factor. They're dinosaurs. Wow enough. She was designed to be bigger than a T-Rex. Do this my way. We got eyes on target. Light it up! Hola, gracias por estar con nosotros. Ya vieron la introducción de esta película que ya está en sus pantallas, ya pueden ir a ver Mundo Jurásico. Pero en esta ocasión decidimos hacer algo un poco diferente. Decidimos invitar al director editorial de Grupo Milenio para hablar de dinosaurios, porque resulta que nuestro querido Alfredo Campos es experto también en esta materia. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, no precisamente experto, soy aficionado, pero sí me gustan muchísimo y te decía el otro día, bueno, pues yo debía haber sido paleontólogo. Era una de las cosas que... Sin duda, era, pero... ¿O eso o periodista? Así es. Pero sí, pues yo acá encantado con estar aquí contigo y sobre todo de hablar de este tema que me encanta, ¿no? Y la fascinación que tenemos también desde el mundo del entretenimiento hacia los dinosaurios, creo que es algo que hemos visto en muchas ocasiones. Parque Jurásico en 1993, la película, porque el libro viene de antes, fue una gran novedad, pero bueno, ya habíamos visto cuántas series de televisión. Sí, claro, Mundo Perdido, ¿no? Por supuesto, que cómics, el otro día yo escribí sobre eso también, porque justamente a propósito de que en España hicieron una encuesta en la que resulta que 27% de los españoles pues creen que los hombres en algún momento convivieron con los dinosaurios, ¿no? ¿Y creen eso porque veían muchos picapiedra? Supongo que sí, ¿no? O porque simplemente no hay noción de 75 millones de años y 5,000 años. Así en términos modernos, tiene una laguna de 65 millones de años, ¿no? Bueno, mientras uno no estuvo ahí, no ocurrió, ¿no? Así es. Estamos viendo, esto era, bueno, precisamente una de las películas anteriores. Sí, la segunda, con Julianne Moore, ahora ganadora del Oscar. Así es. Yo creo que la más medianona de todas las películas, la segunda, hay quien dice que es la 3. Ajá. Pero bueno, ahí está ya Sam Neill, esta ya es la 3. Estamos viendo diferentes porque en la segunda estaba Jeff Goldblum. Sí, claro, yo creo que la primera, la gran novedad es esta forma basada en la ciencia para explicar la creación de los dinosaurios, ¿no? Es decir, esta recuperación del ADN de un mosquito que estaba en el ámbar y fue así como empiezan a crear y a clonar dinosaurios. Y a rellenar, ¿no? Los espacios que no conocían, exacto, con ADN de rana. Y eso lo tienes en esa novela que traes ahí. Así es la novela, la original, ¿no? De Michael Crichton, sí. Jurassic Park, en la 1. La novedad ya en la segunda, pues son los dinosaurios nuevos que salen, obviamente, ¿no? Ya salen los estegosaurios, ya salen los reptiles voladores también, que son los pterodáctilos al final de la película. En la tercera incluyen también a otro dinosaurio mayor al tiranosaurio Rex, que es el espinosaurio. Y ya entran los pterodáctilos también en acción. Hay que nada más recordar para los pterodáctilos, para la gente, los dinosaurios son los que están en tierra. Los que vuelan son reptiles voladores. No son dinosaurios. No son dinosaurios, aunque hayan convivido en el mismo tiempo. Y también los que están en el mar son reptiles marinos, tampoco son dinosaurios, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un dinosaurio entonces? Bueno, son los que están en la tierra. En tierra, sí. Oye, Alfredo, yo siempre he estado muy preocupada por cómo llamar al brontosauro, que creo que ya no se llama así o ya regresó. Bueno, para eso hay una explicación. Lo que pasa es que cuando se comenzaron a encontrar fósiles, el primer fósil se encontró allá por 1677, y entonces se encontró cerca de Oxford, se creía que era o un elefante o un humano gigante. ¿Un humano gigante? Después, unos 50 años después, en Zúrich encuentran otro fósil que era una salamandra gigante, pero creían que era un hombre que comprobaba, era el esqueleto de un hombre que comprobaba que existió el diluvio, por ejemplo, creían eso. Caray, toda la ciencia a favor de la Biblia, así ¿no? Es, y es hasta 1825 que Richard Owen les da este término, ¿no? Encontraron tantos fósiles que le llamó dinosauria, que quiere decir reptiles terribles. Pero entonces, a partir de entonces, todo el mundo empezó a ver como fiebre de oro. También había fiebre de ir a buscar fósiles. Y entonces se llegó a hablar hasta de 3,000 distintas especies. Hoy podemos hablar conocidas perfectamente de no más de 350 especies,
porque han visto que muchos eran el mismo animal, ¿no? Entonces lo que llamábamos brontosauro, Pues brontosaurio. sí, no, también se ha llamado Diplodocus, también se ha llamado, o sea, ha tenido varios nombres, pero Pero es este era el vegetariano buena onda, ¿no? El de cuellote que Así es, hay un suborden, son los terópodos y los saurópodos. Los saurópodos son aquellos que van en 4 patas y que son herbívoros, y los terópodos son aquellos que van en 2 patas y que son carnívoros, ¿no? Bueno, mira, estamos viendo ahorita más imágenes de lo que han sido las películas. Ese era John Hammond, Así es. el creador de Parque Jurásico. Desde el primer Parque Jurásico, además, pues los raptores o los velociraptors son los que realmente manejan la inteligencia, porque esa era una de las teorías de ciencia ficción en su momento, que creo que ha sido comprobado a través de los años que se manejaban, ¿no? Eran los más capaces de razonar. De hecho, por el tamaño que manejan, esos no son velociraptors, son, en todo caso, se llaman Utahraptors o Megaraptors, por el tamaño que son, pues, aproximadamente de un toro o de un león. Los velociraptors eran pequeños, eran como un perrito. Ah. El velociraptor, en realidad ese era más pequeño. Y mira, estamos viendo imágenes, bueno, ahorita de la entrada de Mundo Jurásico, donde estuvimos haciendo entrevistas. Esa es, bueno, donde crean los huevos, pero quiero que veamos la que sigue, porque eso es precisamente la noción de lo que es un raptor en las películas. Eso es más o menos un poquito más alto que yo, un poquito menos que tú. Pero ese no era el tamaño real. Sí, pero sí existió como tal. De hecho, tuve oportunidad de ver uno en el Museo de la Vida Antigua de Utah hace un año. Sí. Que es de ese tamaño, del de la película, pero se llaman Utahraptor, justamente porque lo encontraron allí. Utahraptor. Ahí cerca de Salt Lake. Ándale, ahí sí. cerca del mundo mormón. Así es, exactamente. Para que vean que los tiempos bíblicos y los tiempos científicos son muy distintos. Pero se juntaron allí. Se nos juntaron en Utah. Oye, Alfredo, ya hablábamos que la teoría original del libro manejaba todo este asunto de la mutación genética, fue muy debatido en su momento si era posible, y justamente esta semana en Londres se descubrió lo que consideran que es sangre de dinosaurio en algunos de estos huesos que los paleontólogos han encontrado. Sí, qué oportuno. Qué oportuno. Platicábamos, ¿no? De hecho, fue un día antes del estreno. Un día antes del estreno, sí. De hecho, el autor de la novela en la que ha partido esta saga, él se asesoró con 4 de los paleontólogos más importantes de Estados Unidos, y esta teoría de lo del mosquito y del ADN para este tipo de cosas la tomó de un grupo de estudio de Berkeley, y lo que dice al final de la novela Michael Crichton es: sí, yo estoy basado en muchos datos científicos para hacer esta novela, pero es una ficción, nadie se equivoque, es una ficción y los errores son míos, ¿no? Mucha gente le criticó en la primera película, por ejemplo, que se llamara Jurassic Park, cuando las atracciones principales, que eran los raptors y el T-Rex, era más reciente, son del Cretácico. Sí. Exactamente, ¿no? Pero bueno, pues eso era obviamente el nombre de una atracción, ¿no? No quiere decir que todos eran jurásicos los animales. Bueno, ¿no? en esta película ya habíamos platicado, por fin abre el parque, ¿no? Y pasan 10 años y la gente se ha dejado de impresionar con el hecho de que pudimos regresar a los dinosaurios de este planeta. Y entonces tienen que inventar un dinosaurio nuevo que tiene algo de tiranosaurio, y ellos no saben con qué lo mezclaron. Si ven la película se van a enterar, que es todavía más tremendo y más temeroso, y se llama el Indominus Rex. ¿Tú crees que hace falta un Indominus Rex para impactar a la gente? Fíjate que justamente hay un dinosaurio mayor al T-Rex, nunca convivieron en la misma época, que se llama Giganotosaurus. Y ese fue encontrado en Argentina. Ese, digamos, es el mayor de los carnívoros, porque el otro, el que salió en la película 3, el espinosaurio, es el único, por cierto, el único dinosaurio con capacidades para nadar también. Okay. Ese también se metía al agua y salía, y ese es más grande. Pero en tierra, digamos, sí hay uno mayor al T-Rex. Y en el mar, que aparece en esta película, por lo que yo vi el tráiler. Yo no fui invitado a Los Ángeles a ver la premier, la veré mañana, pero por lo que veo en el tráiler aparece un reptil marino también pues gigantesco, que era el terror de los mares del Cretácico, que se llama Mosasaurus. Mosasaurus, sí, que está increíble. Hacen una sátira como si fuera Keiko ahí. Sí, fue encontrado en el siglo XIX, debe estar si mal no recuerdo, en un museo en Holanda. Y ese dinosaurio aquí aparece pues como si fuera una orca, un delfín, le ponen un tiburón blanco de carnada, ¿no? Para que lo vea el público. Eso es precisamente todo el juego con esta nueva entrega, ¿no? De las películas jurásicas, si las queremos llamar de cierta manera, Alfredo. Y con eso nos tenemos que despedir, pero Alfredo, yo te pregunto a ti, como le pregunté a todos los actores de esta película, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Pues fíjate que a mí me gusta mucho precisamente no un dinosaurio, sino este reptil marino, justamente el Mosasaurus, y por eso estoy
pues ya listo para ir a ver esta película. Vas a ser muy feliz y lo platicaremos el próximo lunes, ¿te parece bien? Con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo. Te sacamos de tu mundo habitual al mundo que te ha apasionado tantos años también. Alfredo Campos, director editorial de Grupo Milenio. Pues gracias por estar en esta mesa de Hey, siempre es un honor. Con gusto. No, hombre, y gracias a todos ustedes. Sigan pendientes de todos los espacios de Hey aquí en Milenio Televisión. Soy Susana Moscatel. Muchas gracias.